Muy buenos días a todas y a todos. ¿Sí me escucho, Julio? Sí, muy bien. Sin mayor preámbulo, a nombre del Gobierno del Estado de México, queremos agradecer este esfuerzo conjunto con 5 países hermanos de México. Con la representación de Nicaragua, la maestra Dulce María Roa Flores, de Savannah International School, Ciniegas de la Universidad del Azuay, de España, a María Antonia Casanova Rodríguez de la Universidad Camilo José Cela. De United States, le damos la más cordial bienvenida al doctor Jesús Moncada, Christian Dion, del Heritage Academic Albuquerque Public School. De Alemania, de Germany, a la maestra Susan Schutter, de Hamburg School District. You are welcome, and we feel very happy to stay here in this tertulia, or in Mexico say, this coffee with friends. Y en nombre del Estado de México y de manera muy particular del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, queremos reconocer este esfuerzo que realiza el cuerpo académico que encabeza el doctor Eduardo Pérez Archundia con esta tertulia internacional denominada Diversidad Cultural en las Instituciones Escolares, una mirada desde los docentes. Nosotros en el Gobierno del Estado de México, que es la entidad más grande del país con casi 18 millones de habitantes, que pueden ser muchos de los estados que están aquí presentes juntos. El Estado de México tiene de alumnos casi 5 millones de estudiantes desde que van a preescolar hasta su educación media superior, pasando por algunos de instituciones superiores, lo que lo hace el sistema educativo más grande del país y seguro estoy uno de los más grandes del mundo, por lo que para nosotros en el Instituto Superior, donde impartimos especialidades en educación, la maestría en educación, investigación educativa y el doctorado precisamente dirigidos a profesores, esta mañana escuchar las experiencias de distintos países, sus éxitos, cuáles fueron sus aciertos y también conocer cuáles son sus errores en su experiencia educativa, para nosotros será un gran aprendizaje permanente, pero sobre todo siempre buscando el bienestar de la humanidad. Nuevamente, a nombre del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Educación, sean muy bienvenidos y deseo que tengan el mejor de los éxitos, como estoy seguro que lo vamos a tener. You're welcome. Me complace saludarles por este medio para dar inicio a la tertulia internacional Diversidad Cultural en las Instituciones Escolares, una mirada desde los docentes. Evento organizado por el Cuerpo Académico, Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares, integrado por Dr. Eduardo Pérez Archundia, docente e investigador de la sede Toluca ICEM, doctora Ana Belén Diosdado Ramos, responsable de la División Académica Nextlalpan, doctor Julio Juan Villalobos Colunga, responsable de la División Académica de Ecatepec, maestro José Luis Alberto Pretel Velázquez, responsable del área de maestría, sede Toluca, y maestra Linda Damaris Cornejo Marcial, responsable del área de apoyo a la obtención de grado, sede Toluca. Nos gratifica que puedan acompañarnos los ponentes de los diferentes países y las distinguidas personalidades que nos acompañan en este gran evento. Doctor Eduardo Blanco Rodríguez, director general del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de la Subsecretaría de Educación Básica, la maestra Gabriela Camacho Beiza, de la Dirección General de Educación Normal, el doctor Juan Jesús Cardoso Hernández, de la Coordinación de Educación Artística, la maestra Juana Benumea Sandoval, de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, la maestra Nélida Jaimes Carvajal. Bienvenidos a cada uno de los docentes también de las diferentes zonas escolares y entidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al moderador, el maestro José Luis Alberto Pretel. Gracias, gracias maestra, gracias a todos los asistentes que nos acompañan, a nuestros invitados de diferentes países. Listo, ¿ya se escucha?
Excelente, muchas gracias. Les comentaba que para mí es muy grato poder moderar este evento tan significativo para nosotros como Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Agradezco también al cuerpo académico, Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares, quien me da la participación de poder participar en este evento como moderador. Como bien ya lo mencionó nuestro director, el doctor Eduardo Blanco, y la maestra Linda Damaris, pues es un honor, ¿no?, tener aquí las distinguidas participaciones de Nicaragua, Perú, España, Estados Unidos, Alemania y por supuesto también México. Me voy a permitir presentar un breve resumen de los participantes invitados, ya que su currículum y su trascendencia académica es vasta. Voy a ser extremadamente breve. La maestra Dulce María Roa Flores, que nos acompaña desde Nicaragua, es licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense ACE. Actualmente se desempeña como profesora en la Savannah International School, acompañando a niñas y niños en los procesos de educación primaria y preescolar, bajo los principios de la filosofía Reggio Emilia. Es cofundadora y coordinadora de la Biblioteca Rural Infantil, la cual es organización sin fines de lucro. Ha laborado como consultora en educación en la Escuela Vera Angelita. Visión Global Empowerment para la ejecución del currículo académico, la capacitación en materia de desarrollo sostenible, así como las visitas de niñas rurales a la escuela. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua. Damos la bienvenida a la maestra. También nos acompaña la doctora Marta Liliana Arciniegas Sigüenza, quien nos acompaña desde Perú. La doctora es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Rosario en Argentina. Aquí cabe mencionar que la doctora Marta Liliana nos acompaña desde Ecuador. Aquí hay un error en la gestión. Es docente invitada en programas de posgrado de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, UNAE. Es coordinadora de la Maestría en Educación, Gestión y Liderazgo y coordina y participa en proyectos de investigación y ha colaborado como par académico evaluador de artículos y proyectos en el contexto local, nacional e internacional. También se destaca su participación en congresos nacionales e internacionales desarrollados en Ecuador, España, México, Chile, Perú, Argentina, entre otros. También, doctora Marta, bienvenida a este evento. Damos paso a presentar a la doctora María Antonia Casanova Rodríguez, quien nos acompaña desde España. La doctora Casanova es profesora en la Universidad Camilo José Cela y directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. A lo largo de su carrera ha sido inspectora de educación y ha desempeñado los puestos de subdirectora general en educación especial y atención a la diversidad en el Ministerio de Educación y directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid. Ha representado a España en la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y ha dirigido por parte española el programa de integración educativa en México. Colabora con diferentes universidades nacionales e internacionales. La doctora también ha participado en distintos eventos, ponencias a nivel internacional. También tiene una vasta colección de libros, entre los que destacan La educación que exigimos, Pedagogía y Didáctica en la lingüística española de los siglos XVI y XVII, Educación inclusiva en las aulas, Educación actual, retos y propuestas, entre otros. Bienvenida, doctora María Antonia. Doy paso a presentar al doctor Jesús Moncada, quien nos acompaña desde Estados Unidos. El doctor es egresado de la licenciatura en Educación Elemental por la Universidad Estatal de Nuevo México, maestro en Administración y Desarrollo Educativo por la Universidad Estatal de Nuevo México. Es doctor en Educación por el CCTM. Ha trabajado como profesor en diferentes niveles educativos, ha sido subdirector y director escolar en varias escuelas dentro del sector de escuelas públicas de Albuquerque. Ha sido miembro del Comité Central Estatal de la Asociación Nacional La Cosecha en Educación Bilingüe. Hoy día es director general de Christine Duncan Heritage Academy, una institución charter con enfoque bilingüe. El doctor Jesús Moncada cuenta con más de 20 años en la trayectoria. Bienvenido, doctor. Doy paso a presentar a la doctora Susana Schroeder,
de Alemania. La doctora es licenciada en Educación con especialidad en Enseñanza del Inglés y maestra en Lingüística y Educación por la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado como profesora en diferentes niveles educativos en Alemania. También ha sido jefa de enseñanza en el Distrito Escolar de Hamburgo, asistente de idiomas en el Reino Unido y actualmente trabaja en las escuelas secundarias de la ciudad de Hamburgo y cuenta con más de 27 años de experiencia en el servicio. Como lo pudieron notar los presentes, fui muy breve lo posible, ya que su currículum de verdad es bastante extenso de nuestros invitados. Ahora bien, les comento un poco acerca de la dinámica que se llevará a cabo. Esta tertulia contará con 2 rondas de participación. En la primera, se plantearán algunas preguntas a nuestros invitados, recordándoles que cada uno dispone de un lapso aproximado de 5 a 7 minutos. Cuando lleguen a los 5 minutos, se les hará una mención para informarles que el tiempo está por terminar. Y posterior a esta primera ronda, se les compartirá un video alusivo a la tertulia internacional Diversidad Cultural en las Instituciones Escolares, una mirada desde los docentes, la cual fue realizada por el Cuerpo Académico Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares. Terminando este video, se dará paso a la segunda ronda de participación, donde se dará el uso de la voz a cada participante, y esta ronda contará con un estimado de 25 minutos para el diálogo entre los invitados, retomando las respuestas principalmente de la primera ronda, para cerrar esta dinámica con un espacio de preguntas y comentarios para que los asistentes puedan escribirnos en el chat, o bien al finalizar esta dinámica ustedes puedan comentar desde sus micrófonos. Pues bien, ahora platiquemos un poco en la primera ronda acerca de, en sus instituciones educativas, doctores, invitados, ¿qué acciones se han implementado en sus instituciones donde trabajan y qué opinan acerca de cómo se han llevado a cabo? ¿Qué hace falta y qué consideran ustedes que podría implementar o incluso los demás países, ¿no? Para poder ahí trabajar de la mano en conjunto. No sé si alguno de nuestros invitados quiera participar primero. Let me just translate that, Jose Luis, a little bit. The first round, Dr. Moncada, Suzanne, has to do with ideas on how integration has taken place in your own countries. And what do you think about that? What would you like to share with us in terms of integration? All right. Hey, Suzanne. Okay. Hey, would it help if I said a little bit about my school as well? Yeah, of course. Yeah, so claro. Not just what I've experienced, but also about the school in general. Of course. Dice que nos puede compartir mucho de lo que ha ocurrido en su escuela y de ahí, pues, traspolar a lo general. Igual que inicie, ¿te parece, José Luis? ¿Cómo ves? Would you like to start, Suzanne? Go ahead then. I thought I'm last. Okay. Oh, you will be the last one. Lovely. Que prefiere ser la última. I don't know. I thought I saw it on your timetable. Oh, okay. The coordinator has I can start if you like, but go ahead, because he has opened the option for that. Okay. In my school, there are about 460 pupils from about 96 different nationalities. En su escuela hay alrededor de cerca de 460 estudiantes de alrededor de 96 nacionalidades. Imagínense. Go ahead. Yes. That means some pupils they're from one country and nobody else is from the same country, but very often we've got, well, for example, many Turkish people, and now from the Ukraine, of course. Eso significa que puede haber alumnos únicos de una sola nacionalidad y que no haya nadie más con esa nacionalidad. Por supuesto, también hay un grupo fuerte de alumnos de Ucrania. Go ahead. And some pupils don't get any help at all from their families because the parents sometimes have never been to school themselves, or they don't speak German and don't know anything about our system in Germany. Algunos de estos alumnos no reciben apoyo de sus papás toda vez que no hablan alemán, y muchos de ellos, por supuesto, tampoco pueden apoyar en asuntos escolares. Go ahead. Okay. I would now start about the problems, or okay. Ahora voy a hablar un poquito acerca de los problemas ahora, ¿vale? Yeah, that's from your first question about the background. Okay, most of our pupils have what we call a migration background. So muchos de nuestros alumnos tienen lo que llamamos un antecedentes de migración. Sí, we are not supposed to
we, the teachers, are not supposed to say they're foreigners, because sometimes the pupils were born in Germany, but the parents don't speak German very well, and sometimes the pupils neither. Y los profesores no pueden catalogarlos o etiquetarlos como inmigrantes. Muchos de los alumnos han nacido ya en Alemania, aunque sus padres no, son inmigrantes de primera generación. More and more pupils are refugees now, formerly from Syria, now from the Ukraine and other countries, of course. Muchos de nuestros alumnos hoy día son refugiados de Siria o de Ucrania. Okay, we have several special needs teachers and 4 educators. They're only there to help with behavioral problems. Tenemos a varios profesores de educación especial y nosotros, los profesores de educación regular, principalmente apoyamos con asuntos de conducta. See, and if a pupil is violent or disrespectful to others, pupils and teachers, during a break, they have to go to educators, to one of the educators, and then think about their behavior, talk about what they have done wrongly and what they could do better the next time. Si alguno de los alumnos se comporta mal en apego a los estándares escolares, se reúnen con uno o con más maestros para pensar, meditar y resolver y pensar qué es lo que va a ocurrir la próxima ocasión que algo así pase. Una suerte de resolución de conflictos. And if a pupil misbehaves during a lesson, disturbs the lesson, is rude, runs around, whatever, after several tries to, after the teacher has tried several times to talk to the pupil can also be sent to one of the educators and talk about the behavior again and continue working near the educator, so outside of the classroom. Si esto ocurre durante una clase, en el transcurso de una clase, se le pide que trabaje, es decir, que hable, que salga y hable con uno de los educadores de educación especial para que continúe trabajando en esta resolución de conflictos. La clase no se interrumpe y el alumno es enviado fuera con otro educador. And if a pupil is violent very often, verbally or physically, orally, both physically and orally, they take part in a what we call soziales Kompetenztraining, social skills training, for about 6 months in a small group. Si hay una violencia continua, tiene que trabajar con un pequeño grupo por un periodo de 6 meses hasta que esto mejore. And in my school district, there are supposed to be only 16 to 19 pupils per class. En su distrito escolar se supone que solo deberían tener entre 16 y 19 estudiantes por grupo. And when I was a child, I started as a child in a class with 42 children. Y cuando ella era niña, en su salón había 42 alumnos. Vean cómo ha cambiado. But now, because there are more and more refugees, some classes have 20 pupils and might get more. Ahora, como hay muchos refugiados y tal, el número quizá aumente, inclusive puede llegar hasta los 30 nuevamente. Because we don't have enough teachers. Toda vez que no tienen suficientes maestros. José Luis, ¿andamos bien en tiempo? Tú dinos, porque si no, no seguimos. I'm just asking about the time, Suzanne. Okay. Can I go on? ¿Puede continuar o estamos? En la segunda ronda de participación se va a poder, All right. You may continue later on in the second round. All right. Go ahead, sir. Gracias. Bien, tenemos aquí a nuestros demás invitados que están a punto de participar. La maestra Dulce María Roa Flores, le cedemos el uso de la voz para que también nos comente un poco acerca de esta situación que se vive dentro de sus instituciones y cómo la atienden. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escucho? Súper. Bueno, yo soy de Nicaragua y bueno, en esta ocasión me siento muy contenta de compartir la experiencia desde este nuevo escenario. Había trabajado con infancias rurales, de comunidades rurales, con violencia escolar, pero en esta ocasión, ahora, tengo una nueva experiencia que es, digamos, con niños con condición. Autismo, TDAH, hiperactividad, déficit de atención y demás.
Bueno, les explico un poco. La escuela donde yo estoy es primaria, secundaria y también tiene preescolar. Ellos están bajo digamos, la filosofía de vida que le llaman Reggio Emilia, que es una iniciativa escolar que fue después de la posguerra en Italia. Reggio Emilia es una ciudad de Italia, en donde después de esta guerra se tuvieron que reconstruir como pueblo, tiene mucho origen de comunidad, y tenían que resolver cómo atender la educación. Entonces, abuelas, abuelos, tíos, jóvenes, toda la comunidad se unió para poder ayudar en la escuela. Entonces, estos principios de Reggio Emilia van primero al interés del niño. ¿Cuáles son los intereses que el niño tiene? Y respetan mucho las diferentes maneras de que el niño tiene de aprender. Entonces, esto ha ayudado, bueno, esta es una escuela privada, queda en Managua, en la capital, pero ha venido a abrir una puerta, una gran ventana hacia los padres y madres que tienen niños con autismo o TDAH o algunas de las condiciones que les comentaba. Entonces, la filosofía permite mucho que el niño tenga la oportunidad de hacer todo a su tiempo. Si el niño tiene un interés en planetas, puede dedicársele, digamos, provocaciones, pedagogías que puedan ayudarle a que el niño investigue, tenga curiosidad, toda la parte sensorial y demás. Bueno, pero al llegar acá, nos damos cuenta de que hay algunas situaciones que tal vez la escuela no las cumple porque no somos una escuela especialmente solo para niños que tienen este tipo de condición. Entonces aquí es donde la escuela se ve en la necesidad de buscar algunas alternativas para poder atender a estos chicos, porque también tenemos niños que también no tienen ninguna condición, y cómo hacer en el aula de clase, en el día a día, en la práctica, el desafío permanente que siempre está, la manera o el nuevo modo de enseñar. Reggio Emilia, esta modalidad, esta filosofía te permite trabajar con materiales de la naturaleza, con árboles, con piedras, con arena de mar, conchas, diferentes materiales. Muchos de estos materiales, no todos los niños pueden manipularlos, porque hay niños con autismo que son demasiadamente sensibles y no toleran ese tipo de texturas. Entonces, ¿cómo hacemos para cada niño que pueda aprender lo mismo, pero con diferentes materiales? Esto es un gran reto. La escuela, al verse en esta dificultad para las maestras, los grupos son pequeños, estamos hablando de 10 niños máximo, pero dentro de cada grupo tenemos de 3 o 4 niños en una misma área y con diferente condición. Entonces, mientras uno anda corriendo, el otro quiere intentar poner atención en la lectura de un cuento, por ejemplo, o pasamos de pronto a alguien que hoy no tiene deseo de hacer nada. Entonces, aquí empieza, y la escuela propone para cada niño buscar un maestro sombra. Esto es genial porque, es decir, tenemos una persona que está preparada profesionalmente y sirve de puente entre el niño y la maestra. Pero pues esto corre con gastos adicionales porque no todos pueden pagar una maestra sombra. Entonces, pero esto ayuda mucho porque esta persona sirve para calmar al niño que tiene crisis de ansiedad. En su mayoría estos casos de condición son niños con ansiedad. Vivimos en una sociedad ahora que todo va rápido, todo es estrés, todo es apuro, ya ahora viene lo otro. Entonces el niño, nosotros también como, bueno, docente, yo también como madre de familia, vivimos en un corre-corre, que todo lo impregnamos de ansiedad, de estrés, de apuro, del tiempo, se acaba, vamos. Entonces los niños igual. Estamos en una actividad, empezamos, no hemos ni terminado, y ya está el niño preguntando, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos? ¿Y ahora qué viene? Y entonces vamos y no hay un gusto por hacer la primera actividad que queríamos o planificamos hacer. Entonces vemos situaciones de esto del día a día, y por eso el rol de las personas y maestros sombra ha venido a ayudar mucho en la escuela. Lamentablemente, pues en las escuelas públicas también hay niños con condición, pero tal vez no tienen este acompañamiento. Entonces ahí encontramos dificultades en el país. O yo creo que a nivel regional también, que no todo el mundo puede pagar un maestro sombra. También, Gracias, maestra. Sí, gracias. Okay. De gran aporte su participación. Más adelante igual la vamos a complementar con nuestros invitados. Perfecto, Bien, pues,
hasta el momento han sido de gran interés, ¿no? Esto que nos comentan nuestros invitados. Bueno, damos paso a la doctora María Antonia Casanova, quien nos acompaña desde España. También, doctora Casanova, en términos de inclusión educativa, ¿qué acciones se han implementado en su país y qué nos puede comentar usted acerca de estas acciones? Bien, pues muy buenos días en principio y muchas gracias por la invitación para estar compartiendo este tiempo con ustedes y compartiendo estas experiencias tan interesantes. Bien, realmente, por lo que se refiere a la diversidad de culturas, aunque España en sí misma ya tiene en las diferentes regiones pues diferentes expresiones culturales, realmente la situación, bueno, digamos que más diferente se nos presentó en los principios de este siglo, en el año 2000, cuando una gran cantidad de personas de otros países vinieron a España, pues era un momento bueno aquí para trabajar y llegaron personas, bueno, yo les diría que de muchísimas nacionalidades, pasa lo mismo que nos ha comentado la profesora de Alemania. Entonces, no estábamos realmente, el sistema no estaba preparado para atender a esa diversidad tan enorme, pero sí con una mentalidad siempre de educación inclusiva. La primera medida, evidentemente, fue escolarizar a todo el alumnado en las escuelas regulares para no crear, digamos que separación ni por nacionalidades ni por culturas. Es decir, si queremos una sociedad inclusiva, yo creo que, es decir, que si tenemos que convivir juntos en la sociedad, lo mejor es que los niños se eduquen juntos para conocerse, para evitar prejuicios, para compartir esa cultura, respetarse y poder conseguir, esperemos conseguirlo alguna vez, esa sociedad más equitativa, más justa, más inclusiva para todos. ¿Qué medidas tuvimos que tomar? Pues la verdad es que fueron todas medidas muy inmediatas y muy rápidas. En principio, como planteamiento general, es imprescindible que la escuela disponga de autonomía pedagógica para poder adecuar y para poder adaptar ese diseño curricular que tiene, que bueno, ahora ustedes con la nueva escuela mexicana también están contextualizando ese currículum que habitualmente saca la SEP y que yo entiendo que antes era más rígido, pero que ahora ya lo pueden adecuar. Es muy importante el trabajo, se planteó para el currículum, el trabajo en habilidades sociales, y fue muy importante también conseguir una escolarización equilibrada en todo tipo de centros. Es decir, en todo tipo de centros mantenidos con fondos públicos, que en España son los públicos y son los concertados, que son unos centros privados, pero que están mantenidos con fondos públicos, con lo cual deben escolarizar a todo tipo de población. Es decir, no se trataba de que todos los estudiantes marroquíes o de Perú o de China o de Portugal estuvieran en la misma escuela, de ninguna manera, porque entonces convertiríamos la sociedad en diferentes compartimentos estancos que no serían interculturales, sino multiculturales, coexistiendo, pero no conviviendo entre sí. Muy importante fue la creación de las aulas enlace, porque en estas aulas enlace para los niños que venían sin conocer para nada ni una palabra de español, en 2 o 3 meses, esas aulas con 7 o 8 niños cada una aprendían español, digamos que aceleradamente, a la vez que estaban en su grupo, en el grupo que iban a estar habitualmente por edad, en áreas de trabajo donde digamos que el lenguaje, el lenguaje oral, el lenguaje escrito no era tan necesario, como puede ser la educación artística, la educación física. Ahí se incorporaban al grupo para que no estuvieran separados de ese grupo mucho tiempo. Programas musicales y programas de apoyo y refuerzo para los niños que traían rezago escolar. Tenemos, muy importante fue para las familias, es un servicio de intérpretes y de traductores, porque cuando se las convocaba para hablar con la maestra, con el profesorado del niño, en un momento determinado, nos podían llamar a la dirección general y les enviábamos inmediatamente un intérprete para que pudieran entenderse y para que participaran las familias realmente en la escuela. Y servicio de traductores para traducirles todos los documentos, pues por ejemplo, si se les iba a dar libros gratuitos, una beca de comedor escolar. En España, en primaria, hay comedor escolar prácticamente en todas las escuelas, pero tenemos ayudas de comedor, de manera que la comida puede ser gratuita para las personas que lo necesitan. Y las celebraciones interculturales en la escuela, donde participa toda la familia, pues realmente es algo muy importante para el conocimiento mutuo
y para el respeto mutuo. En la escuela inclusiva, sí termino ya, que ya veo que se me acaban los 5 minutos. En la escuela inclusiva sí tenemos que considerar que no solo es para trabajar con personas de otras culturas o de otras etnias, sino que es para trabajar con todos los niños, porque todos los niños son diferentes y necesitan esa flexibilización del sistema para que no tengan que ser ellos los que se adapten siempre al sistema, sino que sea el sistema el que les ofrezca diferentes opciones, sobre todo metodológicas y de evaluación, para poder adecuar el sistema a las características peculiares de cada niño. Y de momento creo que he cumplido con 6 minutos. Sí, Luego seguimos. gracias, doctora. En efecto, podemos aquí ya ir concretando, ¿no? Todo lo que podemos también distinguir desde diferentes puntos de vista y diferentes países, que en efecto algunos coinciden y algunos no nos son tan ajenos. Bien, damos paso a la participación del doctor Jesús Moncada de Estados Unidos, quien también contará con un lapso de 5 a 7 minutos para su primera participación en esta ronda. Bájale. Gracias, Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Jesús Moncada y trabajo en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Soy de origen mexicano, criado en Chihuahua hasta la edad de 11 años y luego emigré a Estados Unidos. Tengo el honor de trabajar en una escuela charter school que es autónoma con el distrito escolar de Albuquerque. Trabajo en una escuela que es completamente bilingüe. Tenemos alumnos de prekinder al 8º grado. Entonces tenemos educación temprana, primaria y secundaria. Vivimos como unas 4 horas de la frontera con México, por lo cual tenemos una gran diversidad de alumnos inmigrantes y también con diferentes niveles de proficiencia en español. Tenemos nativos de español hasta estudiantes que están aprendiendo el español como un segundo idioma. Contamos con el programa de doble vía de inmersión de lenguaje. Entonces, todos los maestros están capacitados para trabajar con los niños en inglés y en español. Tuvimos nuestros retos después de la pandemia porque muchos niños no venían preparados para estar en la escuela. Contamos con un programa de 10 personas que incluye 3 consejeros de tiempo completo y 7 personas que van y trabajan con los niños que tienen dificultad de conducta en los salones de clase y les dan también terapia familiar a toda la familia. Este programa nos ha ayudado mucho a poder sostener la educación de los niños en el aula. Ya tenemos 2 años con este programa. Tratamos de incluir a todos los niños en todos los niveles. Es para nosotros muy importante contar con maestros profesionales que son bilingües. Tenemos maestros de muchos países donde se habla el español, como El Salvador, México, Venezuela, Cuba, Colombia. Y también tenemos niños inmigrantes de diferentes países. Este año también nos tocó invitar a maestros de las Filipinas con el programa de educación especial porque tenemos muy pocos maestros en los Estados Unidos para el área de educación especial y también para educación bilingüe. Entonces también tengo maestros con visa de España en mi escuela y creo que los jóvenes que más problemas están teniendo ahorita son los que viene siendo el primero de secundaria en el grado 7. Entonces tratamos de involucrarlos en los deportes. Tenemos práctica de deportes por las tardes de 4 a 6 todos los días. Compiten en voleibol, baloncesto y fútbol. Y creo que estar en los deportes les ha ayudado a sentirse parte de un equipo y sentirse apoyados por los entrenadores. Los retos continúan con los niños que tienen disciplina. Hemos aumentado personal para tratar
estos casos individualmente con los padres. Ponemos a los niños en un plan de conducta y les damos apoyo de consejería, como mencioné. Tenemos 411 alumnos de 4 años hasta los 15. Y de esos 411, el 54% son niños que aún están aprendiendo inglés como un segundo idioma. El 20% están en educación especial, por lo cual también nos ha tocado entrenar a todos los maestros. Este año hemos estado teniendo mucho entrenamiento en cómo trabajar con niños autistas. Tenemos como 8 niños con autismo en la escuela, por lo cual hemos decidido este año entrenar a todos los maestros en el área de autismo, porque les va a tocar trabajar con los niños autistas en sus aulas durante los próximos años. También, ¿qué más les puedo contar? Los retos que hemos estado viviendo los últimos 2 años son muy diferentes a antes de la pandemia. Hemos tenido que hacer ajustes y cambios. Tratamos de motivar a los niños por un programa que se llama PAUS, o les damos reconocimiento por diferentes tipos de conducta, como lo es por enseñar actitud positiva, tomar buenas decisiones, ser atentos y también respetar, ¿no? Entonces, tenemos una asamblea con los niños cada mes, donde otorgamos reconocimientos y premios a los niños por ser nominados, por tener conductas de PAUS, conductas positivas. Muchas gracias, doctor. Sin duda una también excelente participación y también nos amplía el panorama, ¿no? De acuerdo a lo que nos comenta en esta participación, referente también al tema de la capacitación al profesorado con el caso de los niños autistas. Bien, pues vamos en este momento a finalizar la primera ronda con la proyección de un video que... Perdón, falta también aquí la doctora Lilia Arciniegas, que nos visita desde Ecuador. Doctora Liliana. Buenas, muchas gracias. Por aquí estoy. Muchas gracias al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México por esta invitación. Me parece sumamente importante el que podamos discutir, debatir, conversar sobre esta pregunta básica de qué está pasando en las instituciones educativas de cada uno de nuestros contextos. Decirles que en el caso de Ecuador aún hay una serie de confusiones teóricas, pero también imaginarios sociales, es decir, creencias, ideas, conceptos que están de alguna forma o significaciones que están presentes en las instituciones escolares y también en los docentes. Y precisamente esas ideas, esos imaginarios sociales están en torno a un grupo de personas que siguen siendo consideradas como diferentes por sus características culturales, por su situación económica, por la discapacidad, por su orientación sexual, por su situación familiar o por alguna otra situación concreta. Entonces, lo común, por ejemplo, en Ecuador es encontrar en las instituciones educativas poblaciones importantes de países como Venezuela o de Colombia, precisamente por las corrientes migratorias y por los conflictos que existen en estos países. También decir que actualmente hay mucha población que está saliendo de Ecuador por la situación económica por la que estamos atravesando, económica, política, de seguridad y una serie de situaciones más. Pero también es común encontrar algunas personas de pueblos y nacionalidades indígenas. Digo algunas personas en las instituciones educativas regulares o comunes, porque siguen existiendo instituciones o escuelas que son solo para los indios, instituciones que es solo para la población mestiza, instituciones que son solo para las personas con discapacidad y otros muchos programas que evidencia de alguna forma una interculturalidad que en lugar de hacer que todas las personas puedan convivir,
en un mismo espacio educativo, más bien lo que hace es que continúen separándose. Entonces, también comentar que en el caso de la educación intercultural, la Constitución de la República del Ecuador la considera como una política pública, pero es una educación para los grupos étnicos. De hecho, en la normativa, por ejemplo, se define quiénes son estos grupos, cómo deben educarse, cómo deben relacionarse con las otras poblaciones, y esto de alguna forma termina convirtiéndose, y es la crítica que se viene haciendo a lo que estamos haciendo en el país, termina convirtiéndose en un proyecto que se reduce a un ordenamiento social que aún está presente a pesar del tiempo que vivimos. También comentar que en relación a la práctica docente, por ejemplo, la interculturalidad se desconoce. Más bien hay confusiones en cuanto a conceptos, o termina siendo o termina reduciéndose a la presencia de personas o de grupos minoritarios, y concretamente cuando hablamos de interculturalidad a pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, las políticas, por ejemplo, que se han planteado a través de las convenciones internacionales o las conferencias mundiales que son comunes para todos nosotros, como es el caso de Homtien, de Dakar y la última de Inchón, por ejemplo, plantean esta necesidad de que todos los grupos minoritarios o grupos vulnerables que han estado fuera de las instituciones educativas ahora tienen que estar dentro, y de ahí surge el movimiento de la educación para todos. Entonces, en este país concretamente, de ahí se deriva lo que actualmente se entiende por educación inclusiva, es decir, posibilitar la presencia de personas diferentes en las instituciones educativas. Entonces, todos los que estaban antes fuera de las instituciones, concretamente todos estos grupos, ahora, a través de la política nacional, ya están dentro de las instituciones. Pero la gran pregunta y la dificultad por la que atraviesan los profesores es que no se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Ejemplo de ello, en el caso de los docentes mestizos, desconocen las cosmovisiones y las lenguas indígenas. Entonces, por ejemplo, hay instituciones en donde la mayor parte de la población son de grupos y pueblos y nacionalidades, y sin embargo se sigue utilizando el castellano como lengua común, y en el mejor de los casos suele utilizarse el quichua por ser la lengua materna más empleada, pero no se consideran, por ejemplo, las otras nacionalidades indígenas que aún siguen siendo minoritarias. O, por ejemplo, cuando se tienen que elaborar materiales de lectoescritura, se ha hecho un análisis de que esos materiales no responden a las características de estos grupos. Entonces, lo que se está generando probablemente es una situación de un sesgo blanco-mestizo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que terminan siendo contradictorios a lo que se promulga en la Constitución de la República cuando se reconoce que somos un Estado intercultural y plurinacional. Pero lo que comúnmente suele pasar también en otros países es que la política suele reconocer una serie de derechos, pero estamos viendo que en la práctica eso no se cumple. Entonces, para cerrar, me parece que lo que está pasando en este país es que la interculturalidad se ha conceptualizado más bien como algo por alcanzar y no como algo existente. Muchos programas que se hacen en las instituciones educativas se reducen al folclorismo, es decir, hay el día o la semana intercultural, se comparten platos típicos, se conoce la música, la vestimenta de algunos grupos, pero se terminan esas actividades y se mantienen estas confusiones que hacía referencia de mezclar o de pensar que estas diferencias son igual que las deficiencias, y que por lo tanto, en el caso de los docentes, por ejemplo, incluso siguen pensando, y la sociedad en general, que hay ciertas características que son mejores a otras, y eso de alguna forma termina reproduciendo modelos que discriminan y terminan también segregando a ciertas poblaciones que son o que están presentes acá en el contexto nacional. Muchísimas gracias por su participación, doctora Liliana. No cabe duda, ¿no?, que pues las políticas nos dicen una cosa y ya en la práctica pues a veces nos falta mucho. Bien, ahora sí cerramos esta primera ronda de participación con la presentación de este video que se elaboró desde el cuerpo académico.
Bueno, acabamos de observar el video que se realizó desde este cuerpo académico y desde el Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Lamentablemente el audio no se pudo presenciar en su totalidad, pero de cualquier forma está en nuestro canal de YouTube, en el del cuerpo académico de convivencia y diversidad en entornos escolares. Ahí también publicamos parte de nuestro trabajo como cuerpo académico. Pues ahora bien, vamos a dar paso a nuestra segunda ronda, en la cual pues ya ustedes como invitados nos han comentado acerca de cómo lo viven, ¿no? Desde sus instituciones, el tema de la inclusión, y muy interesantes todos los comentarios que nos hacen llegar. Ahora bien, desde su perspectiva, en estos términos de inclusión educativa, ¿qué han observado, qué ha sucedido o trascendido en sus vidas acerca de este tema, ¿no? Algo que los haya marcado y que les haya decidido seguir trabajando esta línea. Pues si así lo toman a bien, vamos a seguir como iniciamos, con la participación de la doctora Susana de Alemania. Doctora Susana, platícanos un poco más acerca de este tema. Hi, Suzanne. Could you share with us a little bit about the second topic, about the second question, or you could continue with what you were telling us? Go ahead. Okay. We have 30 hours of training per teacher per school year. And we can learn about other religions, inclusion, special needs, and so on, but also about the subjects. And during this, the school day, pupils who need extra help in a subject get that help in, for example, maths or German or whatever. But also pupils with special needs who've got problems with learning all together get a teacher in a small group, for example, 3 or 4 pupils and 1 teacher. Muy bien. Bueno, es obligatorio en Alemania que todos los profesores de educación básica tengan una capacitación de 30 horas por ciclo escolar que tenga que ver con el tema, donde aprenden desde religión hasta diversidad cultural. Cuando hay chicos que se encuentran en problemas o que tienen problemas de aprendizaje, pueden inclusive irse a trabajar con pequeños grupos conducidos o liderados por un profesor en donde trabajan estos asuntos, ¿no? Go ahead, Suzanne. Okay, sometimes we also have children with autism or mentally handicapped pupils, and they can also have a teacher to themselves for 1 or 2 lessons per day. También tienen, como en el caso de Estados Unidos, a algunos alumnos que tienen autismo o problemas de salud mental. En esos casos, tienen apoyo de profesores especializados en un radio de 1 o 2 alumnos por profesor. For a few years now, my school has been a so-called Schwerpunktschule. The literal translation would be focus school. So we have handicapped pupils as well now, and the building, our new building has got a lift and so on. So, and we will get a second new building. So the old buildings are no longer good enough for everybody. So they wouldn't promote inclusion. Desde hace tiempo ya, su escuela ha sido catalogada como focus, como centrada, y esto ha implicado la construcción de nuevos edificios, los cuales incluyen comodidades como elevador, por ejemplo, que no tenían antes. Las escuelas viejas no permitirían esta suerte de inclusión sin este tipo de apoyos. And when I learned, when I studied, I became a teacher for primary and secondary school pupils. So when I studied to become a teacher for primary and secondary school pupils, but not for different kinds of handicapped pupils. And I now do courses. I do 60 or 80 hours per year and not just 30. And it's still not enough, I think. Ella nos menciona que originalmente es profesora de primaria y de secundaria, estudió para ser profesora de primaria y secundaria, pero debido a toda esta diversidad,
para la cual no estudió, se ha visto obligada a tomar varios cursos, no solamente las 30 horas obligadas, sino que ha tomado entre 60 y 80 horas de cursos por año para poder enfrentar, y dice que aún así no se siente lo suficientemente preparada para en educación regular trabajar con diferencias en los alumnos. Go ahead, Susan. And the thing is also that we have now, well, now I've lost what I wanted to say. When I first started, I was a teacher. I became a teacher for, no, it's unimportant. I forgot what I wanted to say. I'm sorry. Just go on with El somebody punto else. que iba a mencionar, ahora regresa a él. Sorry. Is that it? I forgot what else I wanted to say. Sorry, I Whenever forgot it. you have a I'm sorry. chance, you could share that with us. Adelante, José Luis. Gracias, doctora. Ahora vamos a darle la palabra a la maestra Dulce María Roa, quien también nos compartirá ella qué la marcó para seguir bajo esta línea, ¿no? de trabajo y también qué nos puede comentar acerca de su experiencia en este tema. Adelante, maestra. Muchas gracias. Estaba escuchándolo a todos y me parece genial, digamos, la diversidad que hay, ¿verdad?, en los temas, pero también como en las situaciones que estamos viviendo en los mismos países. Por ejemplo, todos tocamos el tema de migración, ya sea que nosotros salimos de acá para ir a otro país, o como en Alemania o el caso de España, que más bien van hacia allá, o Estados Unidos, pues. Y estas temáticas que tienen que ver con lo económico, con lo social, lo político, obviamente pues nos hace sociedades en movimiento, y al igual que la educación. Entonces, ¿qué pasa con los que nos quedamos acá, con los que enfrentamos estos retos del día a día? A mí me parece que este tema de la educación, y cuando hablamos de la inclusión propiamente, decimos como, esta escuela es inclusiva, aquí pueden venir todos tipos de niños, aquí recibimos a todos, pero verdaderamente, como decía también la doctora Susan, no estamos preparados totalmente, ni aún tomando más cursos, ni aún preparándonos, porque también cada niño es especial, cada niño es particular y tiene sus propios intereses. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es un trabajo en equipo. Entonces, esto incluye la comunidad, el mismo país, el sistema educativo, las familias, súper importante. En el caso de acá, vemos también padres que todavía no han aceptado que sus hijos tienen una condición. Y eso, por ejemplo, resta, porque en vez de ayudar al niño a avanzar, como ella sigue, o ella o ellos, los padres, siguen también pensando como, no, mi hijo está bien, no tiene esto. Entonces, dificulta un poco más el apoyo, el acompañamiento y el aprendizaje. Entonces, yo entiendo que no es fácil, porque son situaciones que pasan en la familia. Entonces, vemos como a nivel desde la familia y luego va creciendo, son retos que encontramos día a día. ¿Qué puedo pues recomendar desde mi experiencia? Conocer mucho al grupo educativo, conocer mucho la escuela, apoyarnos de esas maestras o esos profesionales sombra que están a la par del niño. Preguntarles, la comunicación es sumamente importante. Siempre también comunicar, a veces planeamos pues grande los lesson plan o las planificaciones, pero luego en el día a día surgen planes emergentes que tenés que cambiarlos de inmediato porque tal vez ya no te funcionó y de inmediato pasa otro. Entonces es como esa flexibilidad, versatilidad de que va a buscar cómo resolver, y alguien por ahí lo mencionaba, como buscar cómo solucionar los problemas del día a día. Yo solamente quiero decir eso y agradecerles enormemente. Estoy contenta de estar acá. Muchas gracias. También es importante eso que mencionan, ¿no? El tener ahí esta participación, padres de familia como docentes, y no perdernos en esa parte de funciones, ¿no? A mí me corresponde el alumno mientras está en la escuela y al padre mientras esté en casa, nada. Gracias. Pues damos ahora la participación a la doctora María Antonia Casanova. Doctora, igual, esperamos aquí que pues nos comparta un poco de su experiencia y cómo lo ha manejado y qué la ha marcado, ¿no? Para seguir trabajando esta línea. Adelante, doctora. Vale, gracias. Pues tomando el final de lo que ha comentado Dulce, yo recordaría ese proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Es decir, no es posible
que la escuela vaya por un lado, que la familia vaya por otro, y que la sociedad o que los modelos sociales y los medios de comunicación, las redes sociales ahora que tienen una influencia tremenda, las redes sociales, la televisión, la prensa, ofrezcan un modelo que es casi contrario al discurso que estamos manteniendo en la escuela. Así no vamos a conseguir una sociedad inclusiva. Es decir, así iba a decir coloquialmente que volvemos locos a los niños. Es decir, cada uno le manda un mensaje diferente, ¿no? Hay que guardar una coherencia mínima. Vamos a ver si conseguimos entre todos educar a niños sin que tengan... Bueno, yo sé que tenemos que ser resilientes y los niños también tienen que ser muy resilientes para crecer con estas situaciones de dificultad, pero en fin, creo que si desde las personas adultas y los profesionales de la docencia se lo podemos facilitar, mejor será. Y también haciendo referencia a algo que comentaba la doctora Liliana Arciniegas, no he comentado antes que es verdad que he hablado de las aulas enlace para que los niños que no saben español lo aprendan rápidamente y se incorporen al sistema, pero tenemos algunos programas para que los niños que nos vienen de fuera mantengan su lengua y su cultura de origen, concretamente en poblaciones que son mayoritarias como Marruecos o Portugal. Tenemos el programa de lengua y cultura portuguesa, de lengua y cultura marroquí, con una característica especial, por ejemplo, o sea, vienen profesores de Marruecos y profesores de Portugal y se incorporan a nuestro sistema. Y no es que los niños que son portugueses salgan para dar clase de portugués con su maestro, sino que el maestro portugués entra al aula y aprende portugués todos. Es decir, se trata de, si queremos una educación inclusiva, se trata de unir, no de separar. Se trata de unir. Vamos a ver si lo conseguimos. Hay profesorado de apoyo y algo importante también que me parece que hay que resaltar es que cuando un niño tiene determinadas dificultades del tipo que sea, hay que mirar mucho a la familia y hay que mirar al contexto social en el que se desenvuelve. Entonces, un programa que aquí ha funcionado muy bien ha sido el de aulas abiertas, que cuando el colegio cierra por la tarde a las 4 o a las 5 de la tarde, el colegio se vuelve a abrir para que venga la población adulta del barrio a aulas de informática, de deporte, de danza, de música, es decir, para elevar el nivel cultural de todo el barrio, de manera que los niños sientan también un estímulo para aprender, porque el estímulo que les podemos dar en la escuela lo pierden cuando llegan a casa, si la familia no tiene ese interés para que su hijo aprenda. Evidentemente, la educación permanente de personas adultas, todos los centros de educación que tenemos, las clases de alfabetización para enseñar a leer y a escribir se habían terminado, pero se han vuelto a abrir para la enseñanza del español como segunda lengua para las familias, de manera que tengan unos centros públicos gratuitos donde les enseñemos, donde puedan ellos aprender español. Y la formación del profesorado es una tarea inacabada. Es decir, tenemos que seguir aprendiendo permanentemente, si no, no podemos seguir enseñando. Y es verdad que se plantean situaciones nuevas en cada momento que hay que abordar en equipo, como decía Dulce. Es decir, no podemos estar descubriendo la pólvora cada uno en nuestra aula. No, si está descubierta ya en el aula de al lado. Entonces, el trabajar en equipo es mucho más enriquecedor y más fácil para todos, y más fácil para todos. Aquí, si tenemos algún problema en especial de escolarización, les cito dos situaciones, sobre todo con niñas y adolescentes niñas, adolescentes femeninas, vamos, que es con la población gitana y con la población de religión musulmana, porque consideran que la niña ya cuando llega a cierta edad, es decir, cuando ha terminado la educación primaria, pues ya para casarse ya no tiene nada más que hacer, ni nada más que enseñar, ni nada más que aprender. Entonces ahí tenemos un problema en el que insistimos. Evidentemente la educación obligatoria es hasta los 16 años y tiene que estar hasta los 16 años y hay un control riguroso para que no se dé el absentismo escolar. Y yo les diría que donde hay que volcar casi más esfuerzo es en esta población que no es de forma mayoritaria, es decir, que la población gitana lleva viviendo en España 600 años, que no es que, es decir, que son españoles de pura cepa y que son madrileños y son de cualquier parte de España. De forma general, yo les diría que se han incorporado muy bien y que están haciendo estudios universitarios de todo tipo. Pero quedan grupos ahí muy cerrados, muy reducidos, que desde la administración es que es muy difícil
Pero bueno, ahí estamos en la lucha y esperemos sacar a todos los chavales, sobre todo a todas las niñas y a todas las adolescentes, sacarlas adelante de la mejor manera posible, a ver si de una vez conseguimos esa sociedad que queremos. Gracias. Encantada de haber estado con todos vosotros. Gracias. Gracias, doctora. Pues sí, también lo que comenta, ¿no? Es muy importante el tema de que hay situaciones nuevas para las cuales pues no estamos siempre preparados, ya que cada una tiene sus particularidades. Bueno, pues vamos a continuar este evento con la participación del doctor Jesús. Doctor Jesús, por favor, si nos apoya también aquí con su participación, ¿qué opiniones tiene al respecto de lo que se ha venido charlando? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Pues aquí en Estados Unidos tenemos muchas leyes que seguir en cuanto a las necesidades de educación especial para los niños. También en cuanto a la educación bilingüe, por ley tenemos que seguir ciertas reglas y ofrecer a los niños los apoyos necesarios. Sí tenemos el reto, en estos momentos tenemos el reto de personal en el área de educación especial y especialistas. Por ejemplo, el año pasado y este año hemos tenido mucha dificultad encontrando terapistas para el lenguaje y el habla de los niños que aún tienen dificultad desarrollando su habla y su lenguaje. De hecho, el año pasado me traje 2 maestros de las Filipinas para que trabajaran con mis niños en el área de educación especial. Y el año pasado se legalizó en el estado de Nuevo México la marihuana, la que ha traído algunos retos en las escuelas también, porque ahora los niños están expuestos a todo tipo de cigarrillo electrónico con TBH, CBH, que es marihuana, ¿no? Entonces, ahorita en esos momentos estamos instalando detectores de vapor para instalar en los baños, porque los niños están fumando marihuana en los baños, los niños de secundaria. Y también algo muy interesante que no había visto yo antes es el uso del alcohol en las niñas. Este año encontramos 2 niñas en diferentes etapas, ¿no? Diferentes tiempos que habían consumido alcohol. Y lo traían en las botellas de agua, como si estuvieran tomando agua. Y es algo que no había visto anteriormente. El uso de las redes sociales, del TikTok, ya los niños empiezan a mirar muchas cosas y a inventarse muchas cosas que de hecho vienen y tratan de hacer en la escuela. Eso es algo nuevo que ha presentado un reto. Ahora más que nunca pienso que en la educación es muy importante la integración de los padres, porque tenemos que educar a los padres para que nos puedan apoyar con diferentes temas que están pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? Estamos muy cerca de la frontera con México, entonces no sé si saben que en Chihuahua tenemos mucha inmigración de Sudamérica y estamos recibiendo niños recién llegados del extranjero y tenemos que buscar formas de integrarlos a nuestras escuelas. Por el programa que se ofrece en mi escuela, el programa bilingüe, tenemos siempre alumnos recién llegados de otros países y aprendemos mucho de ellos, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, pero también representan otros tipos de retos para nuestra escuela. Tenemos alianzas con agencias de la comunidad, por ejemplo, tenemos un muy buen apoyo por medio del Consulado de México. Tenemos también actividades comunitarias, por ejemplo, el sábado pasado terminamos con un concurso a nivel estatal de letreo en español, donde se unen a alumnos de 4º a 8º grado
para participar en un concurso donde deletrean palabras. Y los niños ganadores de este concurso se van a un concurso nacional de deletreo en español también. Tener alianza con estas agencias en la comunidad es muy importante porque también nos proveen apoyo para nuestras familias y nuestros niños en la escuela. Otro evento que estamos haciendo ahorita es la celebración del sello bilingüe para los niños del 8º grado. Se gradúan con honores por haber logrado ser fluentes en inglés y en español. Y en 8º grado tengo como 42 alumnos y de los 42, 27 van a recibir su sello bilingüe porque han logrado todos los objetivos para el sello bilingüe, que tienen que hacer una serie de proyectos y trabajos en inglés y en español. Y concluye con una presentación donde hay un jurado y ellos son los que dicen si pasaron o no pasaron. El viernes por la noche vamos a hacer una celebración donde vienen todos los padres para honrar a sus hijos en esa celebración del sello bilingüe, que se hace más en las secundarias como high schools, pero aquí en Nuevo México, pero nosotros estamos preparando a los niños para ese gran evento en high school desde que están en el 8º grado. También tratamos de celebrar la cultura y pues el lenguaje de español es muy importante en nuestra escuela, por eso tengo la mayoría del personal bilingüe y si visitan mi escuela algún día van a escuchar que se habla español y un español muy diverso porque se oyen acentos de diferentes países en cuanto al español. Y también celebramos como el mes de la herencia hispana, el Día del Niño y eventos para promover la cultura, más la cultura mexicana en nuestra escuela. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Jesús, también es importante, ¿no? Todo lo que menciona y también lo que coincide con los demás compañeros invitados acerca de este tema tan importante como es la migración, ¿no? Y los pueblos de origen, cómo lo manejan desde su punto de vista. Bien, pues ahora damos paso a la participación de la invitada de Ecuador, la doctora Liliana Arciniegas. Doctora Liliana, si nos apoya aquí con su punto de vista acerca de todo lo que se ha venido charlando durante esta tertulia, sería muy gratificante y enriquecedor. Adelante, doctora. Muchas gracias. También he escuchado con mucha atención cada una de las participaciones. Me parece interesante lo que se viene haciendo en cada uno de los países. Y en mi caso me gustaría más bien comentar en los comentarios del chat, Yajaira Torres decía que considera que hay que cambiar las propias mentalidades para poder deshacernos de los prejuicios que llevan a discriminación, pues para poder hacer una inclusión y comprender al otro. Y mientras leía los comentarios coincido plenamente con esta situación, porque cuando José Luis decía, bueno, ¿qué es lo que nos ha marcado para poder seguir trabajando en esta línea? Precisamente me parece que en función a la experiencia y lo que venimos haciendo acá en el Ecuador, coincido con Pablo Gentili cuando dice que lo que estamos haciendo en algunos contextos hoy en día es una inclusión excluyente. Es decir, si seguimos pensando que existen estudiantes iguales y estudiantes diferentes, y esta es una concepción que se plantea desde lo ontológico, pero también cuando hablamos de estos estudiantes diferentes, estas diferencias casi siempre tienen una connotación negativa. Es decir, pensar que quien viene de pueblo y nacionalidad pues tiene una característica que no le va a permitir adaptarse al contexto educativo y que por lo tanto va a tener fracaso escolar. Quien viene de una situación socioeconómica distinta o baja, pensar que por su situación y más no por su teoría cultural es un estudiante que está destinado al fracaso. Quien tiene algún tipo de discapacidad, pensar que por su condición sencillamente no va a aprender.
Este tipo de ideas y de concepciones son bastante comunes en los contextos educativos, es decir, esta concepción o este análisis ontológico es sumamente importante que se realice porque si es que seguimos generando esta connotación negativa, pues lógicamente me parece que el punto de partida va a ser intentar deconstruir esta forma de entenderle al otro, esta construcción que hemos hecho de alteridad, para que de alguna forma nos demos cuenta que más bien las diferencias son parte de la condición humana y que deberíamos partir de estas múltiples singularidades y de la heterogeneidad que está presente en la sociedad. Me parece que desde esta perspectiva aún nos queda el desafío de reconocer, por ejemplo, la diversidad cultural, reconociendo al otro. Pero ahí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos reconociendo a este otro? Y en ese sentido, me parece que también es importante retomar una idea de una de las autoras que plantea que necesitaríamos huir de estas adscripciones previas o de estas categorizaciones que suelen hacerse cuando pensamos que hay estudiantes diferentes. También comentar que es muy difícil que lo que se haga como parte de la formación o la capacitación docente va a dar resultado si antes no se hace este cambio a nivel ontológico, no se deconstruye lo que hasta el momento tenemos pensado en relación a estos estudiantes diferentes. Al menos desde la experiencia, acá hemos desarrollado algunos procesos de investigación y contarles que cuando nos centramos únicamente en la estrategia, en la metodología, en el aula, en la accesibilidad y no en cambiar las formas de pensar que hay en los docentes, pues lo que estamos haciendo en educación no tiene mucho sentido, no hay esta transformación que estamos intentando que se generen en todos los contextos. Cuando se hace este cambio ontológico, que para mí es lo más complicado, o al menos acá nos está costando un montón, este cambio ontológico tiene implicaciones en lo educativo, tiene implicaciones en la pedagogía, tiene implicaciones en lo metodológico, y ahí está el reto de la educación inclusiva. Entonces, desde la perspectiva iguales y diferentes, que todavía en el contexto ecuatoriano está presente, para los diferentes se ha planteado estrategias diferentes, trato diferente, y por ejemplo, en el caso del currículo se tienen que hacer adaptaciones curriculares, desde la perspectiva iguales diferentes. Pero desde esta otra perspectiva en la que lo que se intenta es resignificar lo que estamos haciendo en las instituciones educativas, es decir, cuando partimos de la idea de que las diferencias nos caracterizan a todos y que por lo tanto el reto que tenemos en las instituciones educativas más bien sería considerar lo que ya se empieza a hablar, por ejemplo, sobre pedagogía de las diferencias, y ahí le tenemos a Carlos Escliar en Argentina, que es uno de los representantes más importantes, o lo que ya se empieza a debatir y a discutir en torno a la pedagogía de la convivencia, y ahí le tenemos en México a Juan Bello Domínguez, que viene también trabajando en esta línea. Y ahí, por ejemplo, podríamos entender que no hay una sola trayectoria, que no hay un solo recorrido, que no hay un solo camino para poder aprender en la escuela, sino más bien deberíamos empezar a hablar de estas múltiples trayectorias en el aula, que lo plantea Anijovic desde Argentina, precisamente para poder generar pedagogías, didácticas, metodologías distintas en lo que estamos haciendo en el aula. Entonces, de ahí, por ejemplo, surge la diversificación curricular o aparecen estas opciones diferentes que necesitamos que se generen para aprender, para enseñar, para evaluar. Eso es lo que podría comentar como conclusión de esta tertulia y agradecer también por este espacio interesante en el que sin duda todos hemos podido aprender de las experiencias de los otros países. Gracias, doctora. De igual manera, nosotros agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes como invitados, ¿no? Y también poniendo un poquito más claro cómo lo visualizan desde diferentes países. Ahora bien, notamos que tenemos bastantes comentarios en el chat. Muchas son felicitaciones aquí para nuestros invitados. Y tenemos una pregunta la cual en este momento voy a realizar. Quien guste responderla, aquí de los invitados, nos indican, por favor, levantando la mano y les cedemos el uso de la voz. La pregunta dice,
el contexto de el contexto de algunas de nuestras escuelas secundarias está permeado por la presencia del crimen organizado, la migración y la violencia social y familiar. Para algunas familias, la venta de sustancias ilícitas se ha convertido en una forma de subsistencia. Hemos tenido casos donde la integridad física y emocional de las y los docentes se ha visto afectada. Frente a estas realidades presentes en nuestras escuelas y desde su experiencia, ¿qué acciones es posible realizar desde la práctica pedagógica para incidir en la vida de estos jóvenes, en la toma de decisiones en y para la vida, frente a estas situaciones en su cotidianidad? Gracias. Bueno, no sé si podría dar un pequeño comentario. Bueno, yo Claro que estudié sí, adelante, doctora. Gracias. Yo estudié mi maestría en el Estado de México, en Toluca. Y justamente uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención era, bueno, la violencia escolar que se vivía en las secundarias de comunidades rurales e indígenas. En ese tiempo era en el Estado de México, pero era fronterizo con Michoacán, donde había también como este tema. Y pues encontramos mucho hallazgo desde la secundaria en jóvenes de 14, 15 años, ¿verdad? Yo considero, como hay los chicos buscan diferentes alternativas para encontrar identidad en un grupo, para ser vistos, llamados. Para mí la conexión y la importancia que tiene cada maestro con su grupo de clase es fundamental, en el sentido de que si uno logra, es decir, enganchar con algo con el estudiante, creo que el estudiante, pese a que tenga más problemas, digamos, en casa, en la comunidad, afuera de la escuela, porque muchas de estas escuelas llegaban a vender la marihuana, llegaban a buscarlos para que se unieran con ellos a su grupo y demás. Yo creo que si en la escuela hay algo interesante que llegar a ser, hay algo, una asignatura que los puede enganchar o como temas más de la vida práctica que te pueden generar dinero y demás, yo creo que esto puede ayudar, porque ellos decían que una alternativa que buscaban era porque no tenían dinero, querían ayudar a sus familias y era una manera de ganar dinero fácilmente, pero no de la mejor manera. Entonces, yo creo que si hacen estos programas, muchos que han mencionado, me gustó ese de las aulas abiertas para la comunidad, luego que ya fueron los niños a clase, pero también están los padres, las madres. Ese tipo de programas son muy buenos porque incluye, pero también que sean clases, cursos, talleres que tengan más como una, ¿cómo podría decirlo? Que se va a tener un fin más práctico y que también puede generar dinero rápidamente, creo que puede ayudar mucho. Y el enganche emocional que pueden tener con los maestros, esto es fundamental. Excelente aporte, maestra. Digo, sin duda, pues usted ya tiene experiencia aquí en lo que es el Estado de México, ¿no? Y cómo se maneja el crimen organizado más dentro de las instituciones educativas. ¿Algún invitado que quiera participar aportando A ver, un comentario doctora breve. Sin ser en ese contexto de violencia tan tremendo como el que se pueda vivir en esas secundarias que nos comentaba el colega, pero una experiencia muy breve. Es decir, yo voy a visitar una escuela secundaria y me encuentro con que las aulas están casi todas vacías. 4 o 5 alumnos, 7 alumnos en otra, 8 alumnos. Salgo a la calle y resulta que todos los chavalines de 12, 14, 16 están en un taller donde hay motos y están allí arreglando las motos y lo que les interesa es arreglar la moto. No que les den clase de latín, ni de historia, ni de biología. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, a lo mejor el sistema educativo tiene que cambiar algo, ¿no? Y si lo que les interesa es arreglar la moto, pues vamos a organizar un taller de mecánica dentro de la escuela secundaria y a lo mejor me vienen todos a la escuela secundaria. O sea, se lo estoy diciendo como posibilidad, pero no, es una realidad. Es decir, es que se abren aulas que llamamos de compensatoria y entonces un taller de mecánica dentro de la escuela secundaria. Entonces, en vez de irse al taller y no estar en el aula, yo creo que están siempre mejor dentro de la escuela, con profesorado bien preparado y comprometido que los ayude a que se tengan que ir fuera. Ya le digo que puede no ser ese contexto tan violento como el que nos ha descrito el profesor que lo comentaba, pero sí son
contextos difíciles o sea, porque son contextos muy vulnerables, con una población pues, sociocultural baja, también económica baja, y entonces, además de las aulas abiertas, como decía Dulce, pues también hay que flexibilizar el sistema y decir, oye, ¿qué les interesa a los chavales? Pues arreglar la moto, vamos a arreglar la moto, pero dentro del aula y que estén con el profesorado y no que los tengamos en la calle. Porque en la calle siempre es más peligroso estar que dentro de la escuela secundaria. Nada más. Gracias. En efecto, doctora, excelente punto de vista el que menciona en este momento. Pues, no sé, ¿algún otro invitado? Sí, un comentario que me gustaría hacer el doctor Moncada es sobre el uso de las armas aquí en Estados Doctor Unidos. Jesús, adelante. La violencia aquí en Estados Unidos por el uso de las armas es impresionante. No podemos dejar que el miedo nos gane como docentes, como educadores, pero sí ha incrementado más los entrenamientos al personal docente en cuanto a qué hacer en caso de algún tirador, ¿no? En la escuela. Y desafortunadamente aquí en Estados Unidos no solamente es en secundaria, también lo hemos visto en la primaria. Recientemente, hace unos meses, un alumno de primer grado saca una arma en clase y le dispara a la maestra. Son cosas que están pasando que no podemos evitar. Tenemos que prepararnos y preparar a nuestros maestros para estar preparados para cualquier situación. Y pues nada, quería mencionar que sí la violencia en nuestras escuelas también está sucediendo. Lamentablemente, pero cierto, esta realidad que nos acontece, doctor. Bien, damos la participación a la doctora Liliana Arciniegas, también. Adelante, doctora. Gracias. Solo una puntualización también en relación a la pregunta que se hacía. Me parece que en muchos de nuestros contextos, la droga, el conflicto armado, el alcoholismo, la pobreza, la violencia, terminan siendo parte del día a día. Desde la educación, también me parece que es un reto y un desafío el que miremos con mucha criticidad lo que se viene haciendo cuando establecemos o cuando pensamos que todas estas situaciones se pueden resolver a través de la normativa, de las leyes, de la inflexibilidad, y como diría Foucault, de hacer que estos espacios sigan siendo disciplinados, y mientras el disciplinamiento está presente, pensar que eso va a dar respuesta a lo que está pasando. En ese sentido, coincido plenamente con Dulce y con María Antonia. Uno de los desafíos que tenemos hoy más que nunca precisamente es el que podamos comprender historias, el que podamos partir de los intereses que tienen los estudiantes, de tal manera que eso les motive, que permita que, por ejemplo, se aumenten los procesos de implicación. Me parece que también uno de los desafíos que está presente en las instituciones educativas es a que cuando generamos un proceso, incluyamos también a los estudiantes en el sentido de no únicamente pensar desde el docente o generar desde lo que el docente piensa una planificación, una clase, un proceso concreto, sino también el que podamos escuchar del otro lado para saber qué necesitan, qué quieren, cuáles son sus intereses, porque eso sin duda va a permitir que cuando vayan a las instituciones educativas los estudiantes vayan con mayor agrado, vayan con mayor gusto, y probablemente también sea una forma de generar resistencia frente a estos conflictos que estamos viviendo a nivel social. Muchas gracias, doctora. Aquí hay algo que menciona muy importante respecto a esto, ¿no? Y ahorita que menciona Foucault, me viene a la mente una frase que él menciona, ¿no? Que dice: el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual manera, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se va a volver invisible, y es lo que sucede. Y más aquí en México, ¿no? Este ambiente cultural dominante a veces se permea tanto que ya lo vemos de manera normal, o lo normalizamos. Pues bien, en este momento cedo el uso de la voz a mi compañero, el doctor Eduardo Pérez Archundia, quien también va a comentar su punto de vista desde aquí, desde México. Adelante, doctor. Hola, gracias. Bueno, voy a ser muy breve.
Primero que nada, gracias a todos nuestros invitados tertuliantes. Ha sido bien rico escucharlos, conocer estas coincidencias que hay de repente con nuestra realidad en México y bueno, pues también escuchar esta parte del sentir desde otros lugares, ¿no? Gracias también a todos los asistentes. Hemos visto con mucho interés en sus comentarios, sobre todo con respecto al impacto de la inseguridad, migración, pueblos originarios. Y bueno, pues yo diría que quedan en el tintero otros elementos como pues la comunidad afrodescendiente, las identidades sexuales, que también son elementos que están ahí presentes y que de repente generan un montón de polémica y en algunos momentos conflictos, ¿no? Cerraría, ¿no? Sin poder dar una respuesta a qué hacer. Más bien creo que esto nos invita a seguir dialogando, analizando cómo de repente estos nacionalismos, estas etiquetas nos pueden estorbar para llegar a una inclusión plena. Y bueno, pues también invitarlos para que más adelante nos acompañen en un congreso que llevaremos a cabo en el mes de noviembre de este año y que tocará precisamente estas líneas temáticas. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia, y está con nosotros el doctor Blanco precisamente para poder cerrar los trabajos. Muchas gracias. Sin lugar a duda, escuché toda la conferencia y las visiones pueden ser diferentes, pero en esencia es la misma preocupación. ¿Cómo vamos a ser mejores seres humanos en nuestro compromiso por la educación? Si bien es cierto, todavía enfrentamos temas de racismo, como nos compartían en Ecuador, de diferencias en España, todavía culturales después de tantos años de lucha igualitaria. Sin duda también nosotros en México, y particularmente en el Estado de México, como nos compartía la maestra que estudió en la ciudad de Toluca, Estado de México, nosotros también seguimos enfrentando estos retos. Y queda ese compromiso, como bien lo dijo Eduardo Pérez Archundia, para seguir trabajando por el bien de la humanidad, como lo hacemos todos desde nuestro espacio, desde nuestro compromiso, pero sobre todo con ese objetivo, siendo más humanos y mejores seres humanos. Y para mí ha sido un honor y un privilegio, a nombre del Gobierno del Estado de México y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, agradecer la presencia de nuestros países hermanos, Nicaragua, Perú, España, Estados Unidos, Alemania y, por supuesto, nosotros como anfitriones, México. Gracias al cuerpo académico por este compromiso tan importante que coordinó Eduardo Pérez Archundia, Ana Belén Diosdado, Julio Juan Villabón Lobos Colunga, Damaris Cornejo Marcial y José Luis Alberto Pretel Velázquez. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les siga llenando de sabiduría y un abrazo fraterno desde México para con todos donde se encuentren. Muchas gracias.